una relación difícil, pero a partir de todo este tema de los tratados de libre comercio, en el que Perú y Chile se han acercado mucho, se creó una relación como de amigo y enemigo entre Perú y Chile, ¿no? Perú tiene un conflicto histórico con el Perú. Perú tiene un conflicto histórico con Chile, por eso lo ven como un enemigo, pero a la vez era un aliado económico en muchos temas. Recordemos que el Perú es también parte de la Alianza del Pacífico. Es una comunión de principios en términos comerciales y también una posición común en términos geopolíticos. Entonces era una relación ambivalente, históricamente marcada por un conflicto, pero en otros temas una relación de tipo de amistad un poco tensa. A esto los diplomáticos peruanos le han llamado la política de las dos cuerdas, le dicen, ¿no? Que significa que por un lado tienen el conflicto de Perú, ellos tratan el conflicto limítrofe, lo tratan de una manera, y en otra forma totalmente separada tratan el tema comercial y de intercambio económico, y han tratado de separar ambas cosas y han tenido una relación, ahí les digo, de amigo y enemigo manejándose entre las dos cosas. La historia de la demanda ha tenido varias etapas, ¿no? Que yo no las voy a detallar, le dejo la tarea a Walker. Y también tiene una historia de tratados que van desde el Tratado de Ancón de 1904, el Tratado de Lima de 1929, la Declaración de Santiago, que también establece estos límites pesqueros, y finalmente un convenio sobre zona especial de fronteras marítimas de 1954, que es lo que ahora se cuestiona. Yo pienso que esta demanda tiene consecuencias importantísimas para el Perú, ¿no? Es un logro diplomático importantísimo en los últimos años, probablemente el logro más importante en su historia diplomática desde la Guerra del Pacífico. Zanja una herida histórica entre Chile y Perú, y de alguna manera le damos resarcimiento al Perú por las pérdidas ocasionadas desde la Guerra del Pacífico. Por otro lado, es un tratado a favor de la paz, porque habla también del reconocimiento de fronteras por tratados amistosos, por el reconocimiento del derecho internacional y no de los principios de la guerra. Pone en cuestión el principio de la guerra, que es un tema fundamental, y lo que vamos a dejar para el final, yo lo comentaré al final, es que pone en cuestión, como les decía, el principio de la guerra, sobre el que muchas fronteras en el mundo se han pasado, y una de ellas, nuestro conflicto limítrofe también con el Perú y con Chile. Bueno, con esta breve introducción yo le paso la palabra a Walter para que les explique un poco los detalles más concretos de la demanda. Bueno, muy buenas noches a todas y a todos, compañeros, compañeras del instrumento, de la Escuela de Formación Política. Quiero agradecer de manera especial a la licenciada Expósito, que acaba de introducir el tema, y por supuesto a quienes dirigen la escuela, porque es la segunda vez que me invitan, y a los asistentes que se dan un tiempo después de la jornada laboral para, por supuesto, introducirse en una temática tan vasta que gracias especialmente a internet he podido seguir también a través de los envíos que siempre me dan sobre lo que pasa en Siria, lo que pasa en Venezuela, en Argentina, en Medio Oriente, tema de la Alianza del Pacífico que acaba de enfocar la licenciada, en fin, compañera, y con el ánimo de compartir un tema muy hondo, muy profundo, muy complejo también les quiero decir, porque aún siendo profesionales abogados, habiendo desempeñado funciones públicas muy ligadas al tema Chile, Bolivia, Perú, requiere mucho estudio, mucha profundización, no son temas sencillos. El acceso a la justicia internacional se ha visto limitado durante muchos años, ahora se han abierto estas pequeñas ventanas y por supuesto Bolivia no ha desaprovechado ni va a desaprovechar cualquier ventana que se le abra para amplificar su reclamo, su demanda de acceder con soberanía al Pacífico. Ahora bien, dado el corto tiempo que vamos a tener en la profundidad de este tema, voy a fundamentalmente dirigirme el análisis a lo que es el fallo entre la Corte Internacional de Justicia en el litigio entre Perú y Chile. Pero en la parte final de la exposición, y me imagino también en la ronda de preguntas,
podemos tocar la incidencia, haciendo un pronóstico, por supuesto, porque tampoco podemos acelerar 100%, haciendo un pronóstico lo que podría ocurrir de cara a la demanda boliviana que ya se ha presentado, solo que la memoria va a ser adosada al cuaderno de la Corte Internacional de Justicia en abril, y luego pues ha de haber todo un proceso dentro de la Corte ya controvertido por Chile. Bien, entonces agradeciendo nuevamente, quiero iniciar esta exposición señalando que Perú lleva a Chile a la Corte Internacional de Justicia de La Haya luego de aproximadamente 20 años en los que viene trabajando el caso del límite marítimo. 20 años porque el año 1986 un diplomático peruano con rango de embajador, el embajador Bácula, llega a Santiago de Chile en una delegación oficial y entrega una nota al canciller chileno diciéndole: el Perú y Chile no tienen límites marítimos y le ruego que considere esta situación porque hay una inequidad, como en unos 15 o 20 minutos puede ser un dibujo en el pizarrón para poder entender dónde estaba este tema de la inequidad. Bueno, en el año 86 Chile no le toma importancia al tema, y bajo una política de Estado que sí hay que reconocer Chile ha mantenido después de la Guerra del Pacífico de manera inflexible, es que ya todo está definido. Ya los tratados de Ancón, el Tratado de Lima resolvieron los problemas con el Perú después de la Guerra del Pacífico. El Pacto de Tregua y el Tratado de 1904 resolvieron todos los problemas con Bolivia. El tema de Argentina se resolvió con el laudo papal de Juan Pablo II. Entonces Chile no tiene ya ningún problema limítrofe, no tiene ningún tema pendiente con sus vecinos, y mal podía el Perú animarse el año 86 a pedirle que revea el límite. ¿Por qué Chile se encontraba fortalecido en esta temática? Hasta en ese entonces y hasta hace muy poco tiempo atrás. Porque el año 1952, 3 estados, Ecuador, Perú y el propio Chile, suscribieron una declaración con el nombre de Declaración de Santiago, porque efectivamente la firmaron en la capital chilena, relacionada a la pesca, y por supuesto señalaron límites para la pesca, si vale el término. Entonces decían: los pescadores del lado chileno no podrán pescar más allá del paralelo geográfico, los pescadores del Perú en el norte, fronterizo con Ecuador, no podrán pescar más allá del paralelo, y lo mismo Ecuador en el sur y lo mismo en Perú en el sur respecto a su vecino. Entonces el término paralelo geográfico se convirtió como una especie de sacrosanta frase para Chile, de manera que decía: no, esto ya está definido por el paralelo. ¿Qué sacaba Chile a su favor? Cartas geográficas, mapas, que incluso dentro del propio Perú, dentro del propio país, ¿no?, la República del Perú, se habían emitido para enseñar a los colegiales. Ustedes saben que siempre hay textos de enseñanza donde están los mapas de los países. Y ahí aparecía el paralelo geográfico dividiendo el mar peruano del mar chileno. Entonces Chile decía: pero si usted mismo, Perú, lo ha hecho de esta manera. Incluso habían habido normas internas del Perú, por decirles decretos, resoluciones que aprobaban esos límites, diciendo: además usted lo reconoció en tal situación. Y el año 1954 volvimos a firmar esto porque había que definir las millas del mar territorial, de la plataforma continental, y siempre se habló de paralelo. Y Ecuador, con ustedes, con Perú, también tienen un paralelo de límite en el mar. Y Colombia con Ecuador, que Colombia obviamente está mucho más al norte, también tiene el paralelo. O sea que Chile se sentía muy seguro en el tema del paralelo geográfico. Ahora bien, es cierto que Perú no fue insistente en el tema, pero trabajó de manera permanente en demostrar que la línea que dividía el mar entre Perú y Chile era inequitativa. Y ya más adelante potencia esa solicitud con una directa petición durante el gobierno de Alejandro Toledo al gobierno chileno de Ricardo Lagos, en sentido que de una buena vez
se acuerden las partes suscribir un tratado de límites marítimos. La negativa de Chile siempre era rotunda, y en esto hay que decir que fueron muy influyentes todos los gobiernos sucesivos, desde el 86, que recordemos era un gobierno militar. Augusto Pinochet gobernó hasta el año 90, posteriormente Eduardo Frei, o mejor dicho Patricio Aero, Eduardo Frei, Ricardo Lagos, la propia presidenta Bachelet en su anterior periodo, ¿no? Dijeron que no. Hasta que algún canciller chileno se le ocurrió decirle a su par peruano: ya dejen de reclamar, pues si ustedes tienen razón, demándenos ante la AEA. Obviamente, el Perú es que estaba esperando esa declaración de Chile, ya tenía armada la estrategia de ir a la Corte Internacional de Justicia. Ahora, aquí hago un paréntesis porque es muy importante entender la jurisdicción internacional. Voy a poner de ejemplo nuestro país, nuestro medio, que a propósito y para más de los abogados están muy mal en materia de justicia, ¿no? Es una agenda pendiente incluso del proceso de cambio. Pero pongo el ejemplo: si uno tiene un problema con un vecino, póngase por linderos limítrofes en materia agraria o en materia urbana, inclusive en la misma ciudad, acude al juez porque hay un código civil, le dice: tengo un mejor derecho propietario, deslinde, amojonamiento de estos terrenos, y bueno, el juez hará sus inspecciones, pedirá pruebas y fallará. Si la situación ya es de índole penal, póngase que hay un avasallamiento, o una persona que ha vendido la propiedad de otro, un estelionato, entonces uno acudirá a la jurisdicción penal. En el derecho interno, los códigos, las leyes internas ya establecen la jurisdicción. En derecho internacional no, porque tienen que ser los tratados, que son la fuente del derecho internacional público, los que determinen la jurisdicción. Entonces, por ejemplo, entre Argentina y Chile habían definido sus límites a fines del siglo XIX y habían señalado que en caso de discrepancias someterían las divergencias a un arbitraje de la reina de Gran Bretaña. En otros casos, los países sometían sus divergencias a una tercera potencia, o ya se había creado la Corte de la Haya, pero dependiendo de la Sociedad de las Naciones. Luego pasó a la Organización de las Naciones Unidas, de manera que la Corte Internacional de Justicia es parte del sistema de las Naciones Unidas. Y como también se había creado la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya, esta que ha fallado hace unos días también contra el Estado boliviano, lamentablemente, por una de las nacionalizaciones, aunque ese es otro tema, tiene relación más con una indemnización económica. Y hasta se podría decir que esa Corte ve un tema más de orden privado, porque la empresa privada X pide que el Estado boliviano le resarza un supuesto daño por un tema de aplicación de un contrato comercial o un contrato de explotación de recursos. Entonces, en la jurisdicción internacional es indispensable que haya acuerdo previo para someter una controversia a la jurisdicción internacional. Perdón, me lo reitere de esa manera. Entonces, no es como acudir a una corte de justicia de un determinado país donde ya está establecido por ley que un ciudadano, una persona jurídica, una empresa, una ONG, lo que fuera, está protegido por las leyes, y si tiene algún reclamo con un particular o con un tercero o con el propio Estado, va a acudir a la justicia de su país. En la jurisdicción internacional no. Por eso una de las primeras conclusiones que podemos sacar en el caso del Perú y Chile es el éxito que ha tenido Perú en abrir la jurisdicción internacional. Porque si la Corte Internacional de Justicia hubiera seguido el argumento chileno que decía: ya hay un tratado de límites, 1929, ahí hemos definido los problemas post-guerra del Pacífico, y hay una declaración con el nombre de declaración, pero al final es Tratado de Límites Marítimos del año 52, que fija el paralelo geográfico. Si la Corte entraba a ese razonamiento, simple y llanamente tenía que rechazar la demanda, porque le tenía que decir: aquí no hay controversia, usted ya firmó un tratado con Chile. O Chile podía haberle pedido a la Corte que se declare incompetente a través de una excepción de incompetencia previa a entrar al fondo de la causa.
Chile no lo pidió como excepción previa, hizo notar tangencialmente el tema de la incompetencia y la Corte habilitó plena competencia. Entonces, este sí, realmente es un éxito muy destacable del Perú. Ahí hay que destacar al equipo de abogados, al equipo, por supuesto, de la Cancillería peruana, que tiene una larga tradición de ser muy puntillosos en los temas territoriales, que han tenido también unos problemas muy graves con Ecuador, en su momento con Brasil, por supuesto con Chile, como lo decía la compañera, y también en su momento con Bolivia. Perú y Bolivia sometieron una cantidad, mejor dicho, una superficie de tierra, de territorio, quiero decir, a un arbitraje. Ese arbitraje se emitió el año 1909, imagínense, favoreció al Perú, de Bolivia. Bueno, pero esa es otra historia. Lo importante es que el Perú, a partir del año 86, abre la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia ante la inflexibilidad de Chile de sentarse en una mesa a trabajar sobre el límite. ¿Dónde está la jurisdicción? En la Carta de las Naciones Unidas, muy relativo, porque efectivamente la Carta de las Naciones Unidas proclama que los estados deben acudir a medios pacíficos de solución de controversias, obviando el conflicto bélico, obviando la guerra. Por algo se crea la ONU, como ustedes saben, después de semejante guerra mundial. Pero el Perú no se agarra de una norma tan genérica, o mejor dicho, de una convención tan genérica como esa de la ONU de 1945, sino del Pacto de Bogotá, que fue firmado el año 1948 en la ciudad capital de Colombia, y que vincula a todos los países del sistema interamericano, en el que está incluido Bolivia. Bolivia fue suscriptor del Pacto de Bogotá con reservas en el año 1948, el Perú también lo fue con reservas. Con reservas quiere decir, hay un artículo con el que no estoy de acuerdo, hay dos artículos o una palabra o una cláusula con la que no estoy de acuerdo, pero con el conjunto del documento sí lo estoy. Entonces, Bolivia, Perú, Chile, Estados Unidos, todos firmaron el Pacto de Bogotá, crearon el sistema interamericano, crearon la Organización de Estados Americanos y, por supuesto, señalaron de manera muy explícita en el numeral 16, de no me equivocar, el numeral 16 del Pacto de Bogotá, que los estados partes, cuando tuvieran conflictos, divergencias o se suscitaran controversias por la aplicación de sus tratados o en la ejecución o en la interpretación, acudirían a medios pacíficos de resolución de controversias. Hay toda incluso una numeración de esos medios pacíficos, la conciliación directa, la mediación, ¿no? Y por supuesto está mencionado el acudir a la Corte Internacional de Justicia. El Pacto de Bogotá pudo haber creado también su propia jurisdicción de resolver problemas y controversias internacionales. No lo hizo. Creó sí el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, el CIDH, y el Tribunal de la Corte Interamericana. Pero para resolver problemas entre estados, dijo, mejor vayamos a la Corte Internacional de Justicia, si ya existe ese ente. Entonces Perú se agarra estoy usando un poco un término prosaico, pero acude, digamos, al Pacto de Bogotá y le dice a Chile, como usted no resuelve conmigo el límite de la frontera marítima, le presento este tema a la Haya para que la Corte Internacional de Justicia decida quién de nosotros tiene la razón, y si la tiene el Perú, que la propia Corte trace el límite marítimo. Obviamente en Chile se rasgan las vestiduras. Además, quiero decirles que en esa época estaba en función el ministro, y un año más tarde, cuando ya presentó Chile la respuesta, estaba el cónsul. O sea que pude vivir, digamos, incluso en el terreno mismo, en Santiago, lo que Chile pensaba, que tenían toda la seguridad, que los tratados eran intangibles. Lo mismo que nos dicen a nosotros respecto a la demanda marítima boliviana, que no quiero juzgar, y no quiero que eso tampoco salga a la luz pública. La demanda, la causa boliviana es pues 100 veces más poderosa que esta. Porque mientras Perú, no vamos a decir que no tiene razón, evidentemente ahí ya le han dado la razón,
no había equidad en el límite marítimo, Bolivia está privada del acceso al mar, cerrada, clausurada, enclaustrada, por lo que siempre señalamos. Más aún, si el efímero, o mejor dicho, el eufemismo del libre tránsito no está, porque un paro de labores en el puerto de Arica, un paro en el puerto de Iquique, o la privatización de los puertos, se ha producido en los últimos 10, 15 años en Chile, hace que el comerciante boliviano, el transportista boliviano, tenga que negociar con un privado. Ahí no hay tratado, ahí no hay absolutamente nada. El empresario del puerto de Arica es totalmente insensible. Le aumenta el costo del flete, del transporte, mejor dicho, del mantenimiento, del uso del puerto de la manera más arbitraria al comerciante, al transportista boliviano. Así sea el Estado el que esté importando, por decirle, necesitamos ductos para IFFB, tenemos que pagar todo lo que está estipulado por el operador del puerto de Arica, o el de Iquique, o el de Antofagasta, todos son privados. Entonces, ¿qué libre tránsito estamos hablando? Bueno, eso lo voy a señalar más adelante. Pero lo cierto es que el Perú logra habilitar la Constitución. Chile se ve obligado a someterse a la Constitución, porque claro, firmó el Pacto de Bogotá, no podía desconocer eso. En su, diríamos, exposición externa, Chile decía, los tratados son intangibles, ya hay un límite marítimo, Perú lo ha reconocido por lo que ya les he explicado, sus cartas cartográficas, sus mapas, sus cuadernos educativos, y por el uso y costumbre permanente, dice Chile, inveterado, siempre ha sido el paralelo en línea. Pruebas. El año 1976, Chile le ofrecía a Bolivia una salida al mar por el norte de Arica, y el Perú no se opuso a que salga Bolivia por el paralelo geográfico, como límite marítimo. Respuesta del Perú, estoy refiriéndome a Charaña, el croquis que el Perú presenta. Entonces Chile se siente muy seguro ya en el desarrollo del proceso mismo en La Haya de demostrar que el límite marítimo por el paralelo geográfico era inamovible. Ahora bien, yo estaba de cónsul del Perú en Chile y luego fui autorizado para recoger el expediente de Chile en La Haya. Como cónsul incluso tuve que viajar a La Haya y traje el expediente del Perú-Chile, que tenía varias cajas, como embajador de Bolivia en La Haya en esa época. ¿Qué es lo primero que nos dimos cuenta? Si Chile le está diciendo a la Corte, ¿sabe qué? El año 75 le ofrecía a Bolivia una salida al mar y teníamos que canjear territorios y eso no se produjo. Está reconociendo que hay un tercer estado en este tema. Por eso incluso en algún momento yo había realizado varios informes respecto a que Bolivia debía ser un tercerista dentro de la demanda de Perú-Chile. Si bien este es un término muy técnico, voy a ser muy breve en exponer. El ejemplo inicial que les di de dos vecinos que están peleando por el Quintero, ¿no? Entonces hay una demanda de Juan Pérez contra Julio Roque y han ido a un juzgado X ordinario de partido en lo civil en la ciudad de Lima. Pero ocurre que hay un tercer fondo vecino que por ese sector quiere salir a la calle, porque si no, no va a tener salida, va a ser un propietario sin salida, que hay muchos casos de eso, por decirle, en todo Bolivia, a chocar y alto. Entonces él presenta una tercería al juez y dice, señor juez, cuidado con su fallo, me está afectando a mí, porque yo a estos señores también los demando, yo tengo un tercer derecho, mi propiedad es más antigua, y si no me da esa salida, pues entonces ¿de qué sirve este terreno? Que me paguen daños y perjuicios. Entonces el juez ya no ve solamente a Pérez versus Roque, sino al tercero, San Miguel o cualquiera de nosotros. Ese es el tercerista. Y en la Corte Internacional de Justicia, bajo el estatuto de la Corte, su reglamento, está perfectamente permitido el que haya terceros estados que participen. Es más, hay jurisprudencia. En los casos entre Honduras y El Salvador, Nicaragua fue tercerista y le dio la razón la Corte. Porque si hubiera decidido sin escuchar al tercero, le quitaba mar a Nicaragua en relación a las islas, que es otro problema más complejo por el archipiélago de islas que hay en el Caribe y en Centroamérica. Pues bien, cuando Chile le mencionó a la Corte
que le había ofrecido a Bolivia el año 76 estaba develando el problema pendiente que tiene Chile con Bolivia, que es el haberle cercenado su salida soberana al Pacífico y no habérsela resuelto nunca. Lo estaba develando además de una manera oficial, con carácter de vinculatoriedad jurídica, y lo estaba poniendo al Perú en el medio, porque efectivamente en Charaña, el proceso de Charaña, que duró 2-3 años, Chile le consultó al Perú si le podía ceder un corredor geográfico y un acceso soberano al mar. Y el Perú le dijo, sí, cédale. Con una dictamentación. El Perú pidió un puerto trinacional. Pero en el fondo le estaba diciendo, cédale nomás, un territorio geográfico, un corredor y acceso al mar. Entonces, esto lo puntualizo mucho porque luego puede echar al tema Bolivia. O sea, lo dejo un poco en la congeladora por unos minutos. Pues bien, como el Perú y Chile presentan todas sus cartas sobre la mesa ya ante la Corte Internacional de Justicia, la Corte Internacional de Justicia entra a una deliberación de fondo del caso. O sea, ya está superado el tema de si es o no es competente, porque las dos partes han presentado argumentos en pro y en contra, y Chile no se animó a presentar la excepción de incompetencia. Esa ya muestra que fue una muestra de debilidad, porque si uno dice, pero yo tengo toda la razón, tengo todos mis títulos, ¿no? Sin embargo, no presenta la excepción de incompetencia, es que hay todavía un interrogante que definir, ¿no es cierto? Entonces, la Corte entra al fondo, se producen las audiencias orales, esto solamente con una rápida explicación para lo que va a venir después en el caso de Bolivia. Hay dos fases en un proceso de la Corte Internacional de Justicia: la fase escrita y la fase oral. La fase, diríamos, hay tres: la fase preliminar, que es esta que Bolivia ya la ha superado, porque ya le han aceptado la demanda, y luego la Corte dicta los plazos a los que se van a someter para la memoria y contramemoria de las dos partes en litigio, que equivale a la demanda y la contestación en materia, digamos, jurídica regular, con un término más adecuado, más familiar. Luego viene la réplica, que lo va a colocar el demandante o el accionante, y la dúplica, que lo va a hacer el demandado. Entonces, estos términos réplica y dúplica también se usan en la jerga jurídica boliviana y en general en el derecho continental, que está además visto en muchos de los códigos en juicios de puro derecho. Y la Corte Internacional de Justicia en su estatuto y en su reglamento también replica eso, réplica y dúplica. Entonces, la fase escrita tiene 4 documentos claves: memoria, contramemoria, réplica y dúplica. La memoria la presentó el Perú, era el demandante; la contramemoria Chile, era el demandado; la réplica el Perú, y la dúplica Chile. El tema de Charaña está incluido en la dúplica. Eso lo hizo Chile, por supuesto, a propósito. Aquí no han hecho nada, no han dado puntadas sin hilo, como se dice. Porque con la dúplica se cierra la fase escrita. O sea, como que el demandante ya no puede decir más, porque si no también sería inacabable, porque uno nunca terminaría. Réplica, dúplica, réplica, dúplica. Pero el Perú fue muy inteligente. Finalmente le respondió a Chile en la fase oral sobre el tema Charaña. Y eso se lo pueden leer ahora en el fallo de la Corte Internacional de Justicia, porque ahí está todo el historial de los documentos. Entonces, ¿qué significaba que Chile lo haya puesto en la dúplica? En el cierre de la fase escrita ya no se puede presentar más documentos. Bolivia presentó un memorial, digamos así, en realidad es una nota diplomática: téngase presente, señores Corte Internacional de Justicia, a mí Chile me ha ofrecido una salida soberana al mar, no solo en Charaña, en la década del 50, en la década del 20, el Tratado de 1904 no resolvió mi acceso soberano al Pacífico. Todos los antecedentes, por lo menos en 3-4 páginas, Bolivia los presentó dentro de este proceso político. Pero reitero, en mi criterio, podría haber sido más potente en el perseguido. Hubieran sido parte, la Corte hoy día hubiera estado diciendo algo sobre ello. Al menos hubiera estado diciendo: entren a otro proceso ustedes. Pero también lo ha dicho, siendo optimista, lo ha dicho.
porque al señalar que Chile le ha ofrecido a Bolivia una salida al mar, se ha visibilizado el tema de Charaña de nuevo. Es como si hubiéramos sacado un antiguo expediente para los que un poco hemos ido alguna vez al tribunal, que no son muy abogados de litigios en tribunales, se desarchiva un expediente y vuelve a comenzar algo porque hay una prueba nueva, ha cambiado la situación del problema del divorcio familiar o del inmueble. Pues es Charaña, que aparentemente estaba en el fondo del misterio, se ha puesto otra vez sobre el tapete, al punto que ayer el candidato Marco Enrique Ominami, o ex candidato, lo ha vuelto a explicitar. A propósito, esto muy brevemente, hoy he estado con Marco Enrique varias horas, y claro, él dice: yo creo firmemente en que Chile tiene que dar un paso para ofrecerle de una vez a Bolivia un punto de salida y una negociación muy valorable, muy valorable. Como que hay, y he conocido a varios chilenos y chilenas también con ese criterio. Entonces, volviendo a nuestro desarrollo y fijándome siempre la hora, ¿no?, porque uno a veces se apasiona con estos temas, al responder, mejor dicho, al colocar Chile en el tapete el tema de Bolivia por el tema de Charaña, automáticamente hace surgir a un tercer Estado. Y afortunadamente, no diría para el interés boliviano, Bolivia presentó esa nota diplomática, pero es más, presentó la demanda en abril del año pasado, en medio del curso de la demanda Perú-Chile, de modo que la Corte Internacional de Justicia, si bien no tiene un desarrollo considerativo en el fallo del 27 de enero pasado respecto a Bolivia, pero esos 15 jueces ya saben lo que viene. Saben que Bolivia ahora va a pedir un acceso soberano al Pacífico, mi criterio debiera decirlo además, concretando con continuidad territorial, por consiguiente, paralelo a la línea de la Concordia y con salida al mar y para hacer un puerto soberano. No solamente queremos mirar la playa o mojarnos los pies, esto tiene que ser útil, necesitamos un puerto, ¿no es cierto? Entonces, por eso hace un par de días, cuando me consultaban los periodistas, que siempre son incisivos, me decían: ¿y qué más podría ser Bolivia? ¿Qué más ha salido España? Algunos que a veces quieren escuchar lo que no se puede decir, ¿no? Un ex canciller de Loaiza dijo, por ejemplo, cuando estábamos en una entrevista: Bolivia ha ganado en este país. Hay que ser un poco más cauteloso, hay que ser un poco más en ese sentido, no en el otro conservador, porque todavía las cartas sobre la mesa no están en el caso de Bolivia, pero pueden estar, si es que Bolivia, paralelo al tema de la demanda, sin retirarlo, por si acaso, sin retirarlo, eso sería más bien un acto que Chile festejaría, y no es porque no festeje el vecino, sino porque jurídica y procesalmente estamos viendo una petición ante la Corte, y retirarlo sería pues como perder el juicio antes de escuchar las sentencias. Pero creo yo que debe venir acompañado de una iniciativa diplomática similar a la que hizo el embajador Bácula del Perú en el año 86. Y le dijo a Chile: el límite marítimo no está resuelto, le doy una carta para que me la responda. Bolivia debería formalmente pedirle a Chile sentarse en la mesa sobre la base de Charaña y diciéndole: lo acaba de decir la Corte Internacional de Justicia, usted lo presentaba en el tema con Perú. Pero además, y eso pues, también ahí los abogados lo han presentado de una manera sesgada, porque Chile dice: el año 76 iniciamos una negociación con Bolivia para el canje de territorios que le hubiera permitido a Bolivia tener un acceso soberano al Pacífico. Falso. El acta inicial de Charaña dice: Chile quiere ponerle punto final a la mediterraneidad de Bolivia y le ofrece una salida al norte de él. El tema de la compensación vino posteriormente, ya fruto de la negociación diplomática, fruto también de las presiones seguramente internas que tuvieron uno y otro gobierno. Bolivia, por supuesto, dijo: no voy a compensar territorialmente porque yo he perdido 400 kilómetros de costa, ¿no? Este es un tema que usted me tiene que resolver, aunque Bolivia se allanó a las compensaciones no territoriales, ¿no?
otras palabras, accesos, agua, no sé, servidumbres, pero no negó las compensaciones territoriales. Entonces, eso sería muy importante en mi criterio, porque cuando se presente la demanda boliviana, y ahora estoy haciendo un poquito estos saltos, Perú-Chile, Bolivia-Chile, el 17 de abril, no solamente se centraría la demanda boliviana en corte, le pedimos que le obligue a Chile a negociar de buena fe para darnos un acceso soberano al Pacífico, sino yo le aditamentaría sobre la base del caso Charaña, que Chile ha considerado como el más viable, factible y útil para Bolivia el año 76 y que no concluyó, no sabemos por qué. Además, para el caso de Charaña, nosotros tenemos un elemento también muy importante a favor. El Perú ya se pronunció en atención al Tratado de 1929, que lo voy a explicar enseguida en qué consiste, y el pronunciamiento de la OEA el 1 de noviembre del 79, que fue exactamente un año y medio después de que Bolivia rompió relaciones con Chile después de Charaña. Charaña fracasó en 77, 78, ¿no? Y la Asamblea General del siguiente año dijo: Chile, resuelva el problema Bolivia, que tiene derecho a una salida soberana sobre el Pacífico. La OEA dijo también: y vean las compensaciones menos gravosas para Bolivia. Pero lo fundamental, lo dijo. Largo sería enumerar, eso sí, ya no nos daría tiempo, las victorias diplomáticas que ha tenido Bolivia en distintos momentos de la historia, en el reconocimiento internacional del derecho que tiene de ser reparado por esa injusticia histórica. Me voy a referir solamente a 2 o 3 de la última etapa, por supuesto, ya del gobierno del presidente Morales. La declaración de Rafael Correa, eso sí, en un balde de agua fría para la diplomacia chilena. Que Rafael Correa en Bolivia ha dicho que apoya la demanda boliviana entera. Y ojo que Chile tenía en el Ecuador un gran aliado cuando Ecuador tenía un problema muy fuerte con el Perú. Es que también nosotros tenemos que reconocer que traemos todo esto del siglo XIX, del siglo XX, yo a rato le llamo los siglos decimonónicos, ¿no? Porque ahí era una mezcla de intereses de potencias, emulando quizás a la Prusia, a Rusia del siglo XIX, a Francia del siglo XIX, se replicó en pequeño, digamos, en Sudamérica. Hoy estamos en el siglo de la integración, en el siglo de una fuerte integración económica, que se da desde los lazos hasta familiares entre personas que hacen comercio entre Perú y Bolivia, entre Brasil y Bolivia, entre Argentina, Chile, Argentina, Bolivia, los marcos multilaterales, pasando de la misma OEA, que tiene obviamente la égida norteamericana, siempre nació así, pero hablemos del CELAC ahora, de la UNASUR, del Pacto Subregional Andino, luego Comunidad Andina de Naciones, del Mercosur, de ADADI, y más allá, si vamos al CARICOM, a los pactos entre los países en distintos rubros, pues esta es la integración total. Todos esos pactos, todos esos convenios, en el fondo, es quitarnos parte de nuestra soberanía para una comunidad. Por eso es que hay ahora, afortunadamente, mayores derechos incluso de tránsito, se está trabajando en materia laboral para que un trabajador pueda trabajar en otro estado de Sudamérica, que cuando trabaje en Chile sus cotizaciones de la seguridad social se mantengan. Hay elementos interesantes, la OIT, bueno, en fin. Entonces, en ese marco es que también yo estoy conversando, si bien soy muy enfático, muy vehemente. Aquí no es que queremos sacar las armas, como decir el senador Antesano, no olvídense de eso, de la Haya, hay que armarnos y volver a recuperar medios bélicos. Bueno, creo que no es el momento, ni es el tiempo ya de ello. La causa boliviana, tan poderosa como es, además ha penetrado incluso en la sociedad chilena, en intelectuales chilenos. Que el propio Pinochet, es, digamos, lo más ultraderecha que podemos decir, en el continente, incluso un ejemplo mundial, creo que hasta lo comparan con el Hitler del siglo XX, obviamente en un escenario diferente, se animó a reconocer que tenía un problema Chile pendiente con Bolivia.
¿Cómo no lo van a hacer los gobiernos de la democracia, los gobiernos con mayor legitimidad? ¿Y cómo no van a escuchar los chilenos a un gobierno de la más alta legitimidad que ha tenido la historia de Bolivia como el presidente Morales? Porque claro, Chile para soslayar nuestro problema dice, no, pero si ustedes cambian de presidente cada año, hay un golpe de Estado, ¿no? Que sus gobiernos de Geiger, Guevara, ¿no? De Padilla, no han durado nada, se acuerdan esa vez había un reclamo del centenario, ¿no? De 1879, ¿no? Van, se le pero hoy no pueden decir eso, porque hay una legitimidad, una legalidad constitucionalizada y además una actitud realmente de diálogo. Yo he vivido eso. 4 años intensos entre Bachelet, Morales y en todos los órdenes se ha dialogado. Pero ese diálogo tiene que ser pues eficaz, tiene que llegar a un punto. Y eso es lo que está pidiendo Bolivia en la Corte Internacional de la Haya. Entonces, siempre en este vaivén, yo creo que el fallo que se ha emitido hace poco, el 27 de enero, coloca varios elementos sobre la mesa que ahora deben ser tomados. Primer elemento, la jurisdicción. Está claro que se abre la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para el caso, para la causa de Bolivia. Lo que no ocurrió en la demanda del año 1919. Bolivia, con Franz Tamayo, Félix Avelino Aramayo, los hombres de la época, presentaron una demanda en el seno de la Liga de las Naciones, que acababa de nacer. La Liga de las Naciones nació en 1918. Ya al año siguiente, o en 1917, ya al año siguiente presentó Bolivia la demanda que se trató en el seno del año 1919. Ahí la Liga de las Naciones dijo, no tengo competencia para esto. Pero hoy está visto que esta Corte Internacional de Justicia ha resuelto temas de límites entre Colombia, Nicaragua, entre Honduras, Salvador, Nicaragua, ha resuelto problemas en el África, ha resuelto temas relacionados a límites marítimos en distintos lugares del mundo, ha condenado a Estados Unidos a una indemnización por su actividad en la contra nicaragüense, ¿no? Acaba de resolver el caso Perú-Chile, tiene en carpeta otros, Costa Rica, Nicaragua, tiene en carpeta también una solicitud de Ecuador contra Colombia, aunque la ha paralizado, supuestamente habría un acuerdo directo. Entonces, ya hay una cantidad de fallos, si hacemos la historia de la Corte desde la década del 50 hasta la fecha. Había muchos años en que la Corte no tenía actividad, o sea, los jueces ganaban seguramente de estar en la biblioteca, pero hoy día tienen bastante actividad. El caso que les viene a continuación justamente va a ser el de Costa Rica, Nicaragua, y el subsiguiente va a ser Bolivia y Chile. Entonces, la jurisdicción se abierta. Segundo elemento trascendental. Los tratados no son intangibles cuando generan injusticias e inequidades. El derecho internacional se basa sobre principios, y los principios son el respeto de los derechos fundamentales, el respeto a los tratados justos. Incluso hay una convención de tratados. Para que un tratado sea válido, tiene que haber todo un proceso de diálogo entre las partes. Claro, lamentablemente, cuando Bolivia suscribió el de 1904 no había eso. Pero se puede colocar también en tela de juicio hasta el Tratado de 1904, eso ya lo veremos quizás en otra conferencia, compañera, no va a haber tiempo. Pero Bolivia nunca va a ceder, a cesar o a clausurar su demanda. El tamaño de la injusticia es demasiado grande para hacerlo, ¿no? Nunca lo vamos a hacer. Entonces, los tratados no deben ser intangibles. Y yo que estoy siempre leyendo la prensa chilena, post fallo, han empezado a surgir unas voces. Entonces, retirémonos del Pacto de Bogotá, porque no nos gusta el fallo, la Corte no tenía por qué trazar una bisectriz, como enseguida voy a hacer un planito ahí en la pizarra. Incluso hay un diputado, creo, un senador chileno, dice, ¿por qué la Corte es tan creativa? Claro, Chile quería que la Corte le diga, no, la Declaración de Santiago del 52 es un tratado de límites. No se preocupe. Por tanto, el Perú cero. Adiós, y se cierra este tema. Pero no, la Corte ha dicho que la Declaración de Santiago no era un tratado de límites. 2, las partes no tenían la intención de llevar más allá de las 80 millas el paralelo, porque claro, el derecho del mar también ha evolucionado.
Así como hoy día, por ejemplo, está recién trazándose el derecho del espacio, el derecho espacial, hubo una época en la humanidad en que no había un derecho del mar y se fue construyendo de a poco. Por consiguiente, cuando se firmó la Declaración de Santiago del 52, no había todavía las 12 millas, las 200 millas, el mar territorial, la plataforma, regulado por una convención que no había. Después del año 1983-84 sí ya existe, que es la Convenar, la convención que ha aprobado el seno de las Naciones Unidas para regular todos los derechos marítimos, desde la pesca, el atraque, los puertos, aguas internacionales, los derechos de sobrevuelo, todo está regulado en la Convenar. Pero hay muchos países que no son miembros todavía de la Convenar, porque como les decía al principio, en derecho internacional no es que sale una ley, son los estados los que tienen que adherirse a las convenciones o firmar los tratados. Y en un marco de voluntad, eso es lo que no hubo en el año 1904. Entonces, como hay tantos problemas en el mundo por mala aplicación de los tratados, es como acá en nuestro país por mala aplicación de las leyes o por una lectura sesgada, por eso hay justicia. Y por eso la Corte Internacional de Justicia se animó a trazar una línea equidistante después de las 80 millas en favor del Perú. Ahí claramente la tesis del Perú ha sido favorecida. Y un tercer tema que yo rescato, lo que decía la directora de la academia, nuestra compañera, es que efectivamente ha habido un resarcimiento también moral e histórico en favor del Perú con la paz. No, porque después de la Guerra del Pacífico y todas las consecuencias que significaron el que el Perú pierda toda la provincia de Tarapacá, tenga Tacna y Arica cautivas por décadas y tenga las tropas chilenas en Lima, imagínense lo que eso significaba para nuestro vecino país. Ahora, sincerándonos también todos, tenemos que ser muy sinceros y decir que cada Estado protege sus propios intereses. Entonces ahí también hay que tomar en cuenta que el Perú, de una manera muy inteligente, ha manejado este criterio de las cuerdas separadas, porque efectivamente tienen inversiones cruzadas entre Chile y Perú cada vez más potentes. Pero en el tema exclusivo de la demanda y de la juridicidad de la demanda, ahí sí Perú se ha apuntado un triunfo inobjetable, porque la Corte trazó finalmente la línea marítima. Entonces Chile ha quedado sí, bastante en ese sentido afectado, porque el país que decía que todo esto era incólume e inamovible, ahora tiene que digerir que se le ha cortado la línea fronteriza del mar a favor del Perú. Y ahora entraremos también a algunas reflexiones. ¿Eso favorece o no favorece a Bolivia? Esa es la gran incógnita, ¿no? Por un lado, si la Corte trazaba la línea equidistante desde el punto Concordia, todo lo que estoy diciendo lo voy a graficar en 5 minutos más, la potencial salida a Bolivia con continuidad geográfica al mar al norte de Arica se veía comprometida ciertamente, ¿no? Ahora, en ese sentido la Corte, digamos, creo que ya ha leído, pero esperamos no equivocarnos, como les digo, aquí hay también mucho terreno de la especulación, pero la Corte ya ha leído el interés boliviano. Entonces al menos 80 millas hay para que Bolivia pueda tener una proyección, un frente marítimo, como decía un ex canciller en estos días, ¿no? Pero también hay peligros, porque Chile es un país muy poderoso económica y militarmente, es un país que ha mantenido una línea inflexible respecto a la demanda boliviana, que no tiene temas pendientes con Bolivia. Claro, lo desmiente Charaña, lo desmienten las notas del 50, lo desmiente el Tratado de 1904 y el libre tránsito famoso, ¿no? Lo desmiente declaraciones presidenciales de muchos presidentes chilenos que dicen no hemos resuelto todavía el tema boliviano, incluido el actual Piñera, incluidos sus cancilleres en las asambleas de la ONU, de la OEA, han reconocido eso. ¿Qué significa pues decirle a una asamblea de la OEA o de Naciones Unidas o de los no alineados la palabra, señor presidente,
¿Por qué Bolivia viene a reclamar aquí este tema? Si ese es un tema bilateral, no es del escenario multilateral. Que converse con nosotros. Es por reconocer el problema pendiente. Y otra cosa es decir, ¿qué es este reclamo? No sirve para nada. ¿De dónde? Vaya a la corte, debería haber hecho Chile hace mucho tiempo. No, dijo, es bilateral. Y en todos los diálogos bilaterales, Bolivia nunca ha dejado de lado el tema de la soberanía a la que tiene derecho para acceder, ni en la agenda de los 13 puntos, en ninguna. Entonces ahí sí hay una fortaleza en Bolivia, más allá de nuestra debilidad estructural como Estado, de los problemas que hemos tenido en la institucionalidad, especialmente con los golpes de Estado, y en fin, pero la línea, la causa boliviana no se movió un milímetro. Entonces, desde ese punto de vista, ¿no?, consideramos también que pueden los espíritus decimonónicos de nuestro vecino Chile, porque en realidad no todos son macroregionales, lamentablemente, los poderes fácticos son muy duros, han hecho diplomacia en función de la derrota boliviana, de la cerrazón boliviana, han hecho diplomacia en el sentido de creerse los que dominaban parte de América del Sur, que en el fondo sabemos que no es así, basta ver el potencial brasileño, el potencial argentino, el potencial venezolano o colombiano. También ahora hablamos de países con potenciales propios, y por eso hablamos de integración, y aquí no queremos hacer subimperialismo en el continente sudamericano. Pero en Chile se han creído eso muchos sectores. Un sector militar muy armado, tremendamente armado, casi injustificable, con semejante cantidad de dinero destinado a armas ultramodernas, podrían ser un país Suiza en materia de educación, salud, que siguen teniendo sus problemas pendientes, pese a que es un país rico, no ha resuelto el tema de educación, no ha resuelto el tema de salud, es un país con altas desigualdades económicas. Una cosa obviamente son los índices fríos, pero la desigualdad es tremenda. Pero esos espíritus decimonónicos podrían decir, no, ahora sí que no perdemos nada más. Esta corte, ya están diciendo, ¿no?, esta Corte Internacional de Justicia tiene el tupé de quitarlo a Bolivia, nada. Entonces, por eso, reitero, la demanda boliviana tiene que estar potenciada por un planteamiento concreto que vincula al Perú. O sea, el Perú ya lo ha dicho, Alan García, Ollantumala, Toledo, no vamos a hacer obstáculos para. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nos vuelvan a consultar, vamos a decir que pueden salir por esas ex zonas peruanas. Y ahí me detengo en el Tratado de Lima de 1929. Supuestamente el Tratado de Lima de 1929 ha resuelto todos los problemas post-pacíficos, todos, supuestamente. Por eso es que Chile, cuando le responde al Perú, le responde con el Tratado de 1929. Especialmente temas pendientes, hemos resuelto todo este tema terrestre, el pequeño triángulo terrestre, el límite terrestre, territorial, el punto concorde, todo está resuelto. Y el paralelo lo hemos definido en el año 52. Porque claro, en el año 1929 no había todavía idea del mar territorial. Pero el protocolo complementario al Tratado de 1929, que se suscribe en el mismo día, el 9 de abril de 1929, dice: si Chile quisiera ceder a una tercera potencia parte de este territorio, tiene que consultarle al Perú. Por ende, hay pues un reconocimiento explícito de que en algún momento Chile tenía que cederles a la tercera potencia que se llama Bolivia, no hay otra. Y más aún, si ese protocolo complementario se ha activado en Charañá, porque Perú le ha consultado a Chile, Chile le ha consultado al Perú si le podía ceder a Bolivia, y el Perú le ha dicho, sí, cédale nomás. Entonces, más patentizado y más vigente imposible. Y si de paso eso está ahora en la parte considerativa de la Corte Internacional de Justicia en el proceso Perú-Chile, y de paso en el expediente chileno, que cuando, ya les he explicado, presenta la rúbrica, presenta todo el caso Charañá. Entonces, ya no, como bolivianos creo yo, ya no debemos pensarlo más. Señores, aquí está Charañá, reposición, por favor, permítame salir por ahí. Además, usted ya no tiene problema con el vecino porque la Corte ya ha determinado el límite marítimo.
No faltan las visiones negativas, ¿no? El otro día les decía, bueno, es canciller, respetable, pero les decía, no, pero es que aquí ya nos han cortado, el Perú ha ganado, ya no va a querer el Perú cedernos, siempre hay la visión negativa. Pero, señores, Bolivia ya no tiene nada que perder. O sea, como alguna vez lo hemos dicho y en foros, después de la guerra nos han hecho un daño incalculable. No diremos en el 100%, pero gran parte de la pobreza estructural del Estado boliviano, que afortunadamente ahora ya la estamos recuperando con autoestima, con integración, con inclusión social, tiene su explicación en el hecho de que la oligarquía chilena le puso ese cerrojo. Pero miremos al futuro, no podemos estar estáticos. La demanda que ha anunciado y ha presentado el presidente Morales es uno de los elementos más sustanciales de la época siglo XX, que recién se inicia. Lo que ha sucedido en Charaña, que parece que fuera ayer, porque la Corte Internacional de Justicia lo ha puesto como si fuera ayer. Y de paso, amigos como Marco Enríquez o Minami que nos digan eso. Y seguramente después se va a venir Alejandro Navarro, que es un diputado tremendamente directo, amigo de Bolivia, o un dirigente del Partido Socialista chileno, Camilo Escalona, que también ha dicho hay que nomás resolver el tema Bolivia, o los comunistas chilenos que ahora están en el gobierno, si bien en minoría, pero en su ideario como Partido Comunista dicen tenemos que darle una salida soberana a Bolivia. Pues van a implementarse esas voces, pero Bolivia también tiene que hacer lo suyo. O sea, tenemos que insistir, tenemos que plantear, tenemos que prenegociar con el Perú. A mí me parece genial esta visita que el presidente Morales anunció con su paro ya final, porque es el momento oportuno de decir, bueno, ya les ha dado la Corte lo suyo. ¿Se van a oponer al tema de no? Obviamente no van a decir que no. Si ya lo ha dicho antes, ha dicho la causa boliviana no solo es justa, sino también es legítima. Entonces consigamos una declaración del Perú en el sentido de que Chile apure de una vez la resolución de este problema. Y en este optimismo, pesimismo, obviamente tampoco veamos el tema resuelto en este año, en el siguiente o en el subsiguiente. Son procesos. Es posible incluso que Chile diga, bueno, yo quiero ayudarles, pero como ustedes presentaron a la Haya, ¿no? Es como cuando íbamos a la OEA o a la ONU. Claro, como han ido a la OEA, que la OEA les dé pues nada. Puede ser que el sector decimonónico chileno diga eso, pero aún en ese escenario no perdamos la iniciativa, porque el día en que la Corte Internacional de Justicia tenga que emitir un fallo, verá pues la actitud del demandado, en este caso el país vecino Chile. Ciertamente el señor no se quiere sentar a la mesa de negociación. Por favor, siéntese y sea eficiente, resuelva este problema que lo tiene pendiente desde el año 1904. Acabo esta parte señalando un hallazgo muy importante. Todos creemos, y además hasta los textos de historia nos enseñan, yo no sé por qué, que el Tratado de 1904 fue el final del tema. Qué pena, Ismael Montes, que era nada menos belicista, o sea, quería volver a las acciones bélicas para recuperar todo el litoral, termina firmando el Tratado de Paz con Chile. El Congreso boliviano lo aprueba, los congresos de esa época de los liberales, que no eran nada liberales, eran más bien latifundistas, conservadores, ¿no? Clericales, claro, estoy hablando mal de la Iglesia Católica, pero esa vez la Iglesia clerical era un poder fáctico. Bueno, el hallazgo es el siguiente, queridas compañeras. El mismo 20 de octubre de 1904, ese día se firma el Tratado de Paz y Amistad. Se firma en secreto un protocolo complementario con ese carácter confidencial y secreto entre Chile y Bolivia. En ese documento, Bolivia se compromete a buscar que Tacna y Arica, que no habían pasado todavía a la soberanía chilena, se las consideraba provincias cautivas, eran provincias peruanas, que por el hecho de la guerra y de la posesión militar estaban en manos de Chile, pero no se había decidido todavía su futuro jurisdiccional. Bolivia, por ese pacto, por ese acuerdo complementario y secreto, se comprometía a hacer todos los esfuerzos para que Tacna y Arica pasen a la soberanía chilena. ¿Qué significa eso? Que en el año 1904 Chile logró,
X medios que Bolivia firmara ese tratado de 1904 entregándole todo su litoral a cambio del libre tránsito del ferrocarril, pero además le estaba diciendo: comprométete a que Tacna y Arica, que ahora son del Perú, pasen a mi jurisdicción. ¿Por qué creen ustedes que se podía firmar una cosa tan rara el mismo día de la firma del Tratado de 1904? Porque Chile siempre le prometió a Bolivia que su salida natural sería al norte, ya no por ex territorios bolivianos, porque efectivamente Chile se divide en dos, sino por los territorios que Chile había conquistado al norte a costa del Perú. Ese documento es fundamental. Yo se los planteo un poco de una manera, no sé si inicial, pero estoy trabajando en ese documento para publicarlo en La Razón, en medio de prensa masivo, porque ese documento se ha perdido de la Cancillería boliviana hace muchos años, y lo más curioso es que se ha perdido de la Cancillería chilena, la más pulcra de todas. Entonces, obviamente, no se ha perdido casualmente, hace décadas, obviamente no se ha perdido hace años, 2 años atrás, pero está en los registros periodísticos, libros, documentos, incluso de los actores de esa época, de los cancilleres de esa época. Entonces, en 1904 no había terminado pues la historia, porque ese mismo día le estaba diciendo Chile a Bolivia que se comprometa a que Tacna y Arica pasen a jurisdicción de Chile. Por eso, en 1929, cuando Chile y Perú resuelven Tacna para el Perú, Arica para Chile y excluyen a Bolivia, Bolivia hace circular una nota de protesta del canciller Tomás Manuel de Lima. Dice: pero ¿cómo? Si yo tenía que salir por algún lugar del norte del Perú. Protesta ante la comunidad internacional, es otra pieza muy interesante, la circular boliviana de 1929. Este tratado se firmó en Lima en abril, pero recién se conoció en agosto, precisamente que le dieron ese tema de secreto. Eso de secreto también es bien interesante para el análisis de una Corte Internacional de Justicia. ¿Qué es secreto? Secreto: si le cedo a Bolivia, usted me tiene que dar una autorización. Secreto: Bolivia, ayúdeme a conseguir Tacna y Arica, porque después de ahí le voy a dar su salida. Y otro antecedente importante son los tratados de 1895, que no se llevaron a efecto. Por los tratados de 1895, antes del año 1904, Chile le ofrecía a Bolivia entregarle las 2 provincias, Tacna y Arica, si pasaban a su jurisdicción. Y si no pasaban las 2 y solo pasaba Arica, entregarle Arica enterita a Bolivia. Y si las 2 pasaban al Perú, porque iba a haber un plebiscito, es un tema más largo que les tendría que comentar con más calma, al menos le iba a dar una caleta al final del territorio. Entonces, el tema marítimo boliviano es una causa muy potente, una causa muy fuerte, irrenunciable, pero que nosotros tenemos que verla en perspectiva de futuro, en perspectiva de integración. Convencer al vecino que fue agresor en el siglo XIX, que fue indolente en el siglo XX, el siglo XXI tenemos que caminar juntos, porque los bloques económicos internacionales, las grandes potencias asiáticas, los Estados Unidos, que tienen todavía tanta influencia en toda América Latina, lo que va a significar más adelante el potencial de Turquía, Rusia en el mundo helado. Les reitero, todos buscan sus intereses en materia internacional. No dan nada a cambio de algo. La Bolivia tiene que buscar lo suyo, pero con un elemento muy fuerte, que es el nudo integrador que hoy es Bolivia. Además, un país que ha recuperado su dignidad, su autoestima, ¿no? Y pasar a la iniciativa tampoco es inamistoso. Esta demanda de Bolivia ante la no es inamistosa. Bien lo decía la compañera, si en el caso del Perú han hecho cuerdas separadas. Yo estaba en Chile, Sebastián Piñera lo ha condecorado a Alan García, me han invitado a esa condecoración en el Palacio de la Moneda, se han abrazado, han bebido, han comido, una cena impresionante, en todos los titulares. 3 días se quedado Alan García en Santiago, 3 días, en pleno juicio. ¿Y por qué ahora nos dicen que tiene la demanda, esto es agresivo? ¿No? Con la misma vara tiene que medir Chile. Claro, no le gustará seguramente que la Corte de Justicia le diga:
debe pues un acceso soberano a Bolivia, normal. Por eso quizás están hablando de retirarse del Pacto de Bogotá, pero ya no tiene sentido porque ya hay una vinculatoriedad. O sea, eso será pues a futuro. Además, ¿qué problemas más tiene Chile aparte como le creo que no tiene con ninguno más? Esto ya lo ha resuelto con el Perú, el laudo papal del 76 lo ha resuelto con Argentina y que nos resuelvan con el tema del acceso soberano. ¿Por qué entonces retiraría del Pacto de Bogotá? Eso parece hasta absurdo. Se van a retirar de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Eso no suena raro, no lo creo, sinceramente. Más allá de una declaración, también lo hizo el presidente Santos en Colombia después de un fallo que no les gustó, pero bueno, no nos metamos en los problemas de los otros vecinos, que en el nuestro hay una causa muy potente, hay una causa muy fuerte, y junto a lo que hoy es ya la demanda boliviana ante la Corte Internacional de Justicia, tenemos elementos importantes que destacarlos, incluso, como se ha dicho en la prensa, introducirlos en la memoria del 17 de abril, el tiempo sí evidentemente es muy corto, y paralelamente tomar la iniciativa. Decirle a Chile, usted no ha repuesto el tema Chalá, solito, cuando ha presentado sus documentos arqueros. Y eso me involucra a mí, señor. Ahí está. Entonces, cuando ha leído Peter Tomka, la verdad que yo me alegraba. Peter Tomka es el presidente de la Corte Internacional de Justicia, leyó en inglés, pero afortunadamente había una traducción simultánea. Y dijo, Chile señala que le ofreció a Bolivia. Es importante que esté ya en ese documento. Pues esa iniciativa es a la que me refiero. No estoy contrariando ni un milímetro, obviamente, la actividad y la directriz de la Cancillería boliviana. Mucho menos yo he rechazado, incluso en las entrevistas que me han hecho sobre habría que retirar la demanda. Le dije a una periodista, ¿cómo va a decir eso? ¿Cómo podemos pensar eso? Tenemos que unirnos en relación a una demanda que está en una corte pidiendo equidad y justicia. Una causa, reitero, mucho más potente incluso que la del Perú, que la construyeron de manera más inteligente quizás, más pausada, se trazaron 20 años y lo consiguieron. Pero la causa boliviana es muy potente. Entonces, voy a dibujar muy brevemente este mapita, solamente para graficar lo que ustedes además han visto en la prensa, ya en los periódicos, en la televisión, y lo que acabo de decir. Creo que es muy importante decir que este es el límite Perú-Chile. Claro, yo soy muy malo para estos dibujos, ¿no? Acá estaría Bolivia, encerrada, ¿no? Y aquí está el Océano Pacífico al que tenemos derecho a llegar. Y lo vamos a hacer ahora. Entonces, el límite terrestre efectivamente estaba definido por el Tratado de Lima de 1929. Pero el límite marítimo nadie lo había tocado en 1929, porque les reitero, no había el tema del derecho del mar. Y es lo que va a pasar de aquí a pocos años con el espacio, señores. El espacio lo están dominando 2, 3 potencias. Ya están colocando incluso plataformas misilistas en el espacio. En el caso de Estados Unidos, o Rusia, o China son dueños del espacio. Eso involucra a todo el globo. Pues así como se va a desarrollar el derecho espacial en los siguientes años, en el cual soy neófito, les quiero asegurar, el tema de las convenciones sobre el mar estaban totalmente en ese momento incipientes en su desarrollo. Por eso es que el Tratado de 1929 habla de que en los territorios y van implícitamente diciendo que eso tiene litoral. El término litoral se utilizaba mucho en ese de ser ribereño al mar. Y no había la doctrina internacional que después ha hablado de las 12 millas de mar territorial, las 200 millas de zona económica exclusiva, las aguas internacionales, los derechos de aeronavegación, pero no había pues aviones siquiera en esa época, ¿no? Tráfico aéreo. Después ha habido buques de guerra, marítimos, puertos más de mayor calado, entonces se ha ido complejizando la pesca, tremendo. Entonces, el año 1952, la Declaración de Santiago, como el globo terráqueo, como ustedes saben, está dividido por meridianos y paralelos que son en realidad mera teoría, pero claro, la ciencia lo permite. Entonces se ha trazado el paralelo geográfico como límite marítimo entre Perú y Chile.
Y así ha estado en los hechos. Eso es verdad, en los hechos ha sido así. Tanto que si un pescador de Tacna, aquí está Arica, entraba a aguas de Arica, lo sacaban. La Armada chilena, ¿no? Se ha pasado, además habla de GPS, ¿no? Se pasó al mar chileno, fuera, hasta algunos, hasta los han sancionado, los han detenido. Entonces, cuando Perú construye el caso, ¿qué dice? Señores, no puede ser que haya tanta injusticia que mis pescadores, mis pobladores se vean reducidos de acceso, mientras que Arica y Chile, con el paralelo, gana toda una proyección. Entonces le dice a la Corte, lo más correcto, como el límite termina así, tiene que haber una proyección así, equidistante. Entonces ahí lo justo es una línea equidistante y no una línea paralela. Y para apoyar esa tesis, Perú dice, yo no que he consentido que el límite entre Perú y Chile sea el paralelo. ¿Dónde está? ¿Dónde hay un tratado de límite? Y claro, Chile ahí se siente un poco debilitado porque dice, pero la declaración de Santiago, la declaración de Santiago es de pesca, límites para la pesca, pero no es el límite marítimo con todos los derechos que eso implica. Entonces, se esperaba que la Corte le diera la razón al Perú, al menos en parte. Lo que sí es bastante, digamos, ostensible, es que la Corte haya hecho un fallo muy particular. Ha dicho 80 millas se respeta el paralelo y después se vuelve a equidistar. Entonces es por eso que el Perú, de lo que no tenía, digamos, una proyección en ese sentido y que se le cortaba todo, ahora tiene esa proyección. Y Chile, que tenía mayor proyección, una parte ha perdido, no todo, porque lo demás que ganó el Perú eran aguas internacionales. O sea, la complejidad del fallo es que para los que tengan interés, todo eso está en el internet, el fallo mismo de la Corte Internacional de Justicia lo puede leer y hay traducciones no oficiales, en fin, porque solo en inglés y el francés son los idiomas oficiales de la Corte, ¿no? Su estatuto está así, pero hay traducciones ya no oficiales y de hecho, como los dos países, Perú y Chile, además utilizan el español como idioma, pues hay bastantes traducciones, así que se puede leer todo esto. Y la Corte, para evitar dudas, junto al fallo saca el mapa. O sea que ustedes entran a la Corte Internacional de Justicia de la Haya, además lo último que ha salido es el fallo Chile-Perú, van a ver este mapita con sus cuadritos bien interesantes. Entonces, Bolivia está aquí. Si lograra salir geográficamente por el corredor paralelo a la Avenida de la Concordia y llega al norte de Arica, cada vez además se les restringe. Es impresionante cómo le han hecho un daño tan grande a los países, ¿no? Apenas hay unos 8 kilómetros desde el norte de la ciudad de Arica hasta el punto fronterizo con el Perú. Y si sigue creciendo Arica, ya no va a haber ni ese espacio. Es más, le han puesto justo el aeropuerto ahí, pudiendo haberlo puesto más abajo, lo han puesto ahí, ¿no? Después han hecho un autódromo, todo lo posible con tal de que Bolivia no tenga esperanzas. Pero el Tratado de 1929 dice, Charaña en 1976 lo ratifica, en 1950 ya nos ofrecieron con cartas oficiales salir por acá. Entonces, si Bolivia lograra esto, por supuesto, su proyección por lo menos hasta las 80 millas es más directa. Luego habrá una curvatura, pero bueno, a nada tenemos que salir pues de una manera ya mucho más directa, sustancialmente directa. En ese sentido, si la Corte hubiera dado el 100% la razón del Perú, una salida al norte de Arica nos hubiera salido básicamente para ver el mar. Qué bonito, pero no hubiera sido bonito. Entonces, esas son las aristas, estimadas compañeras, compañeros. He tratado de abreviar al máximo un tema que no deja de tener aristas muy importantes, de los que se puede seguir hablando más, se puede desarrollar más. Se ha hecho toda una doctrina sobre este tema. El fallo sigue siendo sometido a estudio, tampoco es que no tenga la última palabra, digamos. Hay que ver cómo va a reaccionar Chile después del 17 de abril. Hay voces que dicen que debería incorporar la excepción de incompetencia, caso en el cual la Corte tiene apenas 3 meses, bueno, pueden ampliarse sus plazos, pero no más de 6 meses para decir si tiene o no competencia. Entonces va a ser todavía un largo desarrollo, ¿no?
un gobierno que está iniciándose en Chile. Conocemos a Michelle Bachelet, una persona de formación de izquierda, progresista, una mujer, muy raro en un país demasiado machista, demasiado militarista, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que los poderes fácticos en Chile son muy fuertes y seguramente, a pesar de ciertos sectores dentro del gobierno de la presidenta Bachelet, van a seguir frenando este derecho. Bien, muchas gracias, compañera Expósito. Gracias a usted.